Grislany, bienvenida. Un placer, mi nombre es Grislany Arias y estoy aquí para compartir un poquito de mi historia con todos ustedes. Primero que nada, pues antes de comenzar me gustaría que me contaras un poco qué te motivó a participar de este espacio. A mí me gusta mucho y me siento muy bien cuando personas, principalmente que no han estado cerca de mí y han visto todo lo que yo he tenido que pasar, me dicen que le he servido de inspiración en algún momento de su vida por estar pasando alguna situación difícil y para ellos se lo encuentran muy grande en ese momento, pero cuando hacen comparación con la vida de otra persona, aunque no es minimizando los problemas de los demás, pero cuando hacen comparación a todas las cosas que yo he tenido que pasar, dicen, wow, pero entonces yo sí puedo seguir adelante. Y eso sí me da mucha motivación para no dejarme caer y para seguir continuando. Antes de comenzar con todo lo que habías dicho acerca de todo lo que te ha tocado pasar, antes de tocar ese punto, me gustaría que para todas las personas que todavía no te conocen, que nos hables un poquito de ti. Empezamos por lo bueno, lo malo, lo traumático, lo chistoso, cuál de todas las partes de mí. Por lo bueno, comencemos por el inicio. Bueno, un poquito de tu infancia, así. Tengo 28 años de edad actualmente. Mi infancia, no tengo muchos recuerdos así de que tan felices y contentos, porque me pasé la mayor parte de la infancia en terapias y en los hospitales, pero a pesar de eso, en mis tiempos libres, mi abuela materna, que fue la que me crió, siempre me inculcó a hacer muchos cursos técnicos. A mí desde pequeña me ha gustado mucho cantar, bailar. Hice muchos talleres de eso. Me relajaba mucho en la escuela, pero yo no pronunciaba la E. Okay. Entonces, para decir profesora y todas esas cosas, era un desastre. Recuerdo que me llevaban todos los lunes a terapia del habla, simplemente para hablar. A pesar de todos los relajos que me hacían, yo seguía normal. Entonces, no era normal que con todas las cosas que me hacían, yo siguiera actuando como que no me estaban haciendo nada. Entonces, la misma terapeuta decidió que me llevaran donde un psiquiatra infantil y ahí se dieron cuenta mediante exámenes, porque también, aparte de muchas discusiones, porque yo crecí en un hogar, se puede decir, disfuncional, aunque mis padres se separaron por la muerte de mi papá, pero yo no lloraba con lágrimas desde pequeña, desde que nací. Mi cerebro tiene unas cuantas hormonas que no produce. Yo no produzco la serotonina, hay otra que no recuerdo bien el nombre, pero en fin, que mi cerebro, mi cuerpo naturalmente no produce las lágrimas para yo llorar. Y eso hacía que yo me trague todo y me quedé con todas esas cosas por dentro negativas. ¿A qué edad estamos hablando más o menos de que te empezaron a detectar todo esto? De 7 a 8 años más o menos. Luego, lo primero que empezaron a tratarme fue por el habla, porque no hablaba bien. Entonces ya de ahí se fueron diagnosticando las otras cosas. ¿Puedes hablar un poquito también acerca de lo que habías dicho, de crecer en una familia disfuncional? ¿Cómo esto te afectó o sientes que te afectó en algún punto de tu infancia? Bueno, por el punto, hay muchas personas, entre comentarios que para otras personas podrían ser negativos, a mí se me hace un poquito jocoso cuando me dicen, lo mejor que tú has tenido es no tener sentimiento con todas las cosas que te han pasado. No es que no tengo sentimientos, siempre se lo aclaro en los videos, es que no lo sé expresar. Los neurotransmisores de mi cerebro, lo que debe de indicar al cuerpo, cuando te hacen una agresión debes sentirte mal, cuando tienes un dolor físico tienes que llorar, o si te hacen una traición, etcétera, eso yo no lo produzco. Entonces, al no saber qué hacer ante cada situación, me he librado de unos cuantos traumas, gracias a eso. Pero como quiera, sí he tenido muchos. Yo recuerdo, mi papá trabajaba en un hotel, solamente lo veíamos de 3 días al mes, pero como quiera, a mí me criaron mis abuelos maternos, que son los que tengo hasta el sol de hoy como mis padres. Yo crecí creyendo que ellos no me querían porque no pasaban literalmente tiempo conmigo. Pero luego de adulta fue que me di cuenta que la cantidad de dinero que se gasta en mi medicación, en mis tratamientos, en mis terapias y todo eso, era imposible ellos poder pasar tiempo conmigo, porque se estaban matando buscando dinero para que mi abuela me acompañe a los hospitales a hacerme los tratamientos. Pero los recuerdos que tengo de mi infancia realmente son solamente con mis abuelos. Cuando yo terminé el bachiller, yo me mudé con el padre de mis hijos cuando estaba en tercero de bachiller. Al terminar, yo me apunté en el Instituto Tecnológico, que está allá mismo en San Luis, a estudiar producción de eventos, que actualmente es con lo que estoy trabajando, que hacemos producciones de eventos. Pero cuando tenía el tercer cuatrimestre,
me dio una parálisis cerebral, se me paralizó la mitad del cuerpo y de ahí para allá no volví a estudiar. Haciendo énfasis en lo que tú decías acerca de no poder saber distinguir los sentimientos o no saber cómo sentirte ante una X situación negativa, ¿cómo se siente eso? Extraño, porque todo el mundo te juzga y empiezan a hablar, principalmente, miren, cuando mi papá falleció, que fue, mis abuelos paternos fallecieron, pero yo tampoco tengo un vínculo así de que tan grande y estaba pequeña. Pero ya cuando murió mi papá, que ya yo estaba grande, todo el mundo se quedó como cónchole y fue que su papá le hizo un daño tan grande porque ella está normal literalmente. Él duró 15 días interno, él murió porque se le explotó el apéndice y en el hospital, cuando le iban a hacer la limpieza y todo, los mismos enfermeros, yo tengo una hermana de crianza que ella es muy sentimental. Parece que los sentimientos míos se lo dieron a ella. Y ella por todo lloraba. Y las mismas enfermeras decían, no, tráiganme a la morena, porque es que con ella, con la morena podemos limpiarlo tranquilo, porque ella no expresa nada y no lo pone a él más nervioso. Cuando él murió, yo así mismo, como me ves hablando contigo, así mismo estaba yo en el velorio, hablando literalmente con todas las personas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y todo el mundo empezó a criticar sin saber la profundidad del problema que es que yo tengo en el cerebro. Entonces, luego de eso, también se murió mi hijo que tenía 1 año y 2 meses. En el velorio, cuando estábamos en el velorio, las personas dijeron, no, ya eso no es normal. Ahí empezaron como a entenderme un chin, pero no es que dejaban de juzgarme. Entonces, lo que me hacía sentir mal y aún me hace sentir incómoda es cómo las otras personas me ven en esos momentos en lo que yo tendría que sentirme triste y no lo estoy. Pero realmente no siento esa tristeza así de que, como hay personas que dicen que sienten el nudo en la garganta, que sienten que se ahogan, etcétera, así no lo siento. O sea, ¿tú te sientes normal? Sí. Ok. Neutra. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es como la distancia de tiempo que hubo entre el fallecimiento de tu papá y la muerte de tu hijo? Mis primeros hijos, los mellos, fallecieron en julio del 2013. Mi papá en junio del 2014 y mi otro niño en septiembre del 2014. Pasaron 3 meses desde la muerte de mi papá a la del niño. Ok. Entonces, me mencionaste los mellos. Sí, yo primero salí embarazada de los mellizos. Okay. Tuve un embarazo de alto riesgo, aparte de que era menor de edad, era mellizo, tenía los problemas de salud, convulsionaba y todo eso, no había muchas probabilidades, me lo dijeron desde el principio, sí. Pero de todos modos yo quise continuar con el embarazo. Tenía la cesárea programada para los 7 meses, pero como estaba todo estable, el doctor dijo que vamos a continuar hasta los 9, para que así los niños crezcan un poquito más y se les desarrollaran un poquito más los pulmones. Pero a los 8 meses no aguanté, empecé a botar el agua y cuando llegamos al hospital, ahí mismo di a luz en parto natural. El niño nació ya sin latido, el varón, pero la hembra duró 9 días, la ingresaron en cuidados intensivos y a los 9 días le dio un paro respiratorio. Había escuchado en uno de tus videos que también tuviste uno de 1 año. Sí, luego de ellos fallecieron en 2013, en julio. En diciembre, el 31 de diciembre, me acuerdo como el sol de hoy de una vecina que se llama Cristina, que me dijo, no te preocupes, mi amor, que este año sí vamos a tener a la niña. Y yo el día primero estaba casi toda la farmacia cerrada, pero mandé a un motorista, dije, fabrícame una prueba de embarazo en cualquier farmacia que tú encuentres. Y me la llevó, la prueba salió positiva, el primero de enero, porque ella me lo dijo cuando sonó el cañonazo, felicitándome, y la prueba salió positiva. Hay una persona muy cercana a mí que tenía un embarazo también, sano, completo, era un varón. Me acuerdo, fuimos como el día 9 por ahí a hacernos la sonografía, fuimos las 2, yo tenía un hematoma sumamente grande, el doctor me dijo, no hay probabilidad de que ese embarazo se te conserve, porque el hematoma está muy grande, yo estaba sangrando, y la otra persona tenía el embarazo sano, completo, se veía que era un varón y todo, y esa persona se hizo un aborto. Eso me afectó. Me afectó mucho porque yo le decía a Dios, cónchole, después de que tú me quitaste los 2 primeros niños, vienes y me ilusionas como de regalo de año nuevo con este embarazo y no pasa ni siquiera 1 semana y ya me entero que esta persona sí está embarazada, sí lo tiene sano y viene y lo aborta. Entonces, ¿por qué tú permites ese tipo de cosas? Empecé a cuestionar muchísimo a Dios. Yo sangraba muchísimo durante el embarazo. Esa persona, ya eso es un caso aparte. Cada quien tiene el derecho de contar su historia, por eso no digo el nombre. Pero el embarazo, ahí ya cuando eso era que yo estaba en el instituto,
tecnológico. Ya a final de marzo me dio una parálisis cerebral, estando con el embarazo. Me ingresaron en cuidados intensivos, que eso es un tema que realmente es sumamente delicado y difícil. En cuidados intensivos, en ese tiempo, estoy hablando del 2014, eran 100,000 pesos la noche, estando en cuidados intensivos. Ya yo hubiese saturado, por el tema de las convulsiones, etcétera, el límite del seguro de la ARS que yo tenía en ese tiempo. 100,000 pesos la noche, y por el embarazo no me podían medicar. A mí me tenían con el suero, el oxígeno, y en vigilación con los médicos por 100,000 pesos la noche. Obviamente, a mí me han pasado muchísimas cosas que si no fuera gracias a la medicina, primero a Dios y luego a la medicina, no estuviera viva todavía. Claro. Pero hay muchos puntos que sí son negocios. Sí. Porque no es lógico, o sea, no es, la palabra se me va ahora mismo, pero es como infrahumano. Tú ver a una persona que no le estás haciendo nada, cobrarle 100,000 pesos por noche, simplemente por estar ocupando una cama. Yo duré 15 días en intensivo. Ellos hicieron un supuesto descuento, pero como quiera la cuenta pasó del 1,000,000 de pesos, en la clínica de la Altagracia, de la Sabana Larga. Y luego me mandaron para la casa. Ahí mi abuela, como siempre, que siempre en todo, mi abuela ha estado ahí. Y recuerdo que yo cogía, como casi no podía hablar, porque tenía la mitad del cuerpo paralizado, cogí un lápiz y ahí fue cuando empecé a escribir. Empecé a escribir todas las cosas que yo quería, o si tenía hambre o lo que sea, y ellos leían ahí y me lo administraban. A los 8 meses, también se me presentó lo mismo que en el primer embarazo, solo que el doctor que tenía ahora, de verdad hasta el sol de hoy, siento que es un excelentísimo ginecólogo, me dijo, vamos a preparar todo. Se llevó neurólogo, todo lo que tenía que ver con todo lo que yo tenía, estaban ahí en el quirófano. Me hicieron la cesárea, le hicieron todos los estudios sabidos y por haber al niño, porque por todas las condiciones de salud y los medicamentos que yo me bebía, había probabilidad de que el niño naciera con alguna anormalidad en el cerebro. Pero nació sano, le hicieron todos sus estudios, nació completamente sano, le hicieron todo. Nació el 4 de agosto del 2014. Nació bien, todo perfecto, pasamos esos meses. En realidad nos sentimos en la familia, yo que sentía que mi papá, yo no pasé tiempo con él, ya mi papá no estaba trabajando, vivíamos al frente. Él se encariñó mucho con el niño y estábamos hablando más, compartiendo. Entonces ahí ya llegó, pasó 2000, el niño nació en el 2014, entonces en 2015, bueno, ahí me equivoqué con la fecha de la muerte de mi papá. En el 2015, ya a mi papá el niño se enfermó primero con mi papá en mayo. Lo internaron. Cuando lo internaron, que le hicieron los análisis, como ya yo estaba un poquito frustrada por la muerte de los primeros, yo lo cuidaba mucho realmente. Tengo 2 amigas que son Dinora y Jennifer, que ellas se encargaron de Saudi completamente, esas eran las madres de ese niño. Cada vez que a mí me daba un yello, estas mujeres estaban con ese niño ahí para todos lados. Pero ellas también lo cuidaban mucho, mucho en exageración. Cuando le hicieron los análisis al niño, el niño tenía fiebre, vómito, diarrea, se veía débil, él era muy gordito. Hubiese rebajado de peso y él lo que tenía era que no tenía anticuerpos, porque lo teníamos muy limpio. Se oye raro, pero es verdad. Entonces la doctora, esto fue en el Integral 2, la doctora bajó abajo, cogió del jardín un poquito de tierra y lo puso a jugar con la tierra. Eso fue como a las 4 de la tarde más o menos. Y al otro día volvieron a repetirle el análisis y ya se le estaban subiendo los anticuerpos. Entonces ya luego de eso les empezó a mejorar. Entonces ahí ya luego un mes después, a mi papá se le explotó el apéndice de repente. El niño, obviamente, Dinora y Jennifer que se quedaban con él. Y mi hermana de crianza y yo nos quedábamos con mi papá en el hospital. Mi mamá ya estaba fuera del país. Y a los 15 días, pues mi papá en la tercera operación, porque él lo operaron primero, hicieron una mala práctica porque se le explotó el apéndice y lo cerraron. Eso fue en una clínica en Los Minas. Entonces luego en la noche que le dieron de alta tuvimos que llevarlo para el Mocoso Puello porque se le aventó el vientre todavía, se le aventó el vientre mucho. Cuando llegamos allá, nos empezaron a reclamar a nosotros que por qué dejamos que lo cosieran. Pero nosotras, o sea, yo tenía como 18, 19 años, mi hermana 21, no sabemos de medicina, sabemos que él se puso malo, lo llevamos al médico, lo operaron, lo cosieron, le dieron de alta. Exacto, la culpa ya Nosotros no la tenían ustedes. No sabíamos de eso, entonces ellos sí estaban, pero que a las personas que se le explota el apéndice no se pueden cerrar, tienen que dejarlo drenando y compañía. Y ahí en el Mocoso Pollo sí lo atendieron muy bien. Él falleció porque Dios, ese era su plan,
pero sí lo atendieron muy bien. Lo operaron nuevamente, pero ya cuando le iban a hacer la tercera operación, ya no resistió y a los 15 días pues falleció. Ok. Entonces, con el niño. Pasado el resto y todo eso, el niño estaba muy bien, perfecto. Él cumplió año el 4 de agosto. Ahí, como estaba reciente la muerte de mi padre, obviamente no se iba a hacer un cumpleaños, pero mi mamá le compró un bizcochito y como vivíamos al frente, mi mamá vino para la muerte de mi padre, pero se quedó. Por suerte que se quedó, porque Dios sabe cómo hace las cosas. Sí. Ella tenía, el carnet chileno de ella se lo hubiese vencido y no podía viajar hasta allá hasta que la embajada le mande el carnet que le pertenecía para ella poder viajar. Entonces ella se quedó un día en septiembre, al mes del niño cumplir un año, a finalizar, yo sentí como que el niño convulsionó. Yo, por mis problemas de salud, nunca he dormido con mis hijos en la misma cama, porque puedo convulsionar o algo y darle un mal golpe. Sin querer, voy al corral, lo agarro, y yo digo sí, él convulsionó. Llamamos al 911, llamé a mi mamá, la muchacha dice, no, es que él no convulsionó. Le digo yo convulsiono la vida entera, yo sé que él convulsionó. No, tú cuando vienes a ver tienes miedo porque se te murieron los otros o porque esto y aquello, llévalo al otro día en la mañana. Le digo yo, no. Le hice tanta insistencia que la muchacha nos llevó para el hospital. Ustedes saben que el 911 tiene que llamar primero para confirmar si pueden recibir a la persona que van a llevar. Sí. Nos llevaron nuevamente para la clínica de Altagracia. Allá dijeron que no, que el niño estaba bien, que estaba perfecto, que no tenían, que si yo tenía mucho miedo, que lo llevé para pediatría al otro día en la mañana, pero que él no hubiese convulsionado ni nada. El niño me puso la mano en la carita, me dio un besito y se me arrecotó del cuello. Nos fuimos para la casa. Cuando nos fuimos para la casa, al rato, yo que nunca hubiese dormido con él, prácticamente empezó a botar la sangre por la nariz, por los ojos, por la boca, por las orejas. Nosotros vivíamos en una casita de madera que nos dividía un playbook con los vecinos. Y yo empecé a despertar a mi esposo y le digo, mira, el niño. Entonces los vecinos empezaron a decirme, Gris, pero suelta a Sandy y ábrenos a nosotros. Y yo, que el niño está botando sangre y el papá por otro lado nervioso. En fin, que yo abrí la puerta y me embalé con el niño corriendo en la calle y un motorista, ya eran como las 6 de la mañana por ahí, y un motorista me cayó atrás y yo de la desesperación, el motorista me decía, ven para llevarte. Yo le decía, no, que yo voy rápido. Y me fui corriendo con el niño, pero en fin, que él me insistió hasta que me monté en el motor. Pero cuando llegamos al hospital, ya la doctora, que creo que veo a esa mujer hoy, y me la encuentro, y no le voy a dar porque que no, pero... ¿Por qué? Ella, yo llegué con el niño Sí. y el sangrero, y ella miró al niño, lo revisó, yo teniéndolo cargado, me miró a la cara y me dijo, ¿y ese niño está muerto? Con esas sí. mismas palabras, me dijo esa doctora. Yo lo acosté en la camilla, lo solté. Pero ella, o sea, ¿qué tipo de revisión fue la que le hizo al niño que simplemente te lo dijo así crudo? No, ella lo chequeó, yo lo tenía cargado así, ella se paró detrás de mí, lo alzó así, le revisó los ojitos, le puso el estetoscopio, creo que se llama. Ajá. La cosita, y se dio cuenta que el niño ya no tenía latido, se me puso al frente y me dijo. Wow, pero qué falta de empatía. Y creo que de ética también. Porque un profesional no debería dar un tipo de noticia de muerte de esa manera. No, realmente. Porque si yo hubiese sido una persona normal, dentro de los parámetros sentimentales, Sí. a mí me hubiese podido dar hasta un infarto con la forma en la que ella me dijo eso. O sea, porque para ese tipo de noticias, o sea, quizá para ellos es normal, porque eso es su día a día, pero para nosotros quizá no. No. Yo salud no he tenido, pero amistades sí. Okay. Muchas. Dios me ha bendecido con muchas amistades. Y todas cogieron para el hospital desde que se dieron cuenta que yo estaba desde la madrugada con el niño malo. Inmediatamente se supo lo de la muerte del niño, fueron a la casa a buscarme los medicamentos míos para que yo no vaya a entrar en crisis. Me medicaron, me sedaron, y a ella entonces empezó a hacer todo el procedimiento, llevaron al niño para patología, etcétera, etcétera. Ahí estaba mi madre, que luego nos dimos cuenta que lo del carnet que le hubiese faltado, que no lo hubiesen enviado a ella para ella poder salir del país, era porque Dios ya tenía en sus planes que el niño iba a partir para que yo no me quedara tan sola en ese trayecto también. Sí. Entonces, ahí en octubre, me llevaron para donde mi psiquiatra, porque desde la muerte de mi papá, que fue en junio, hasta la muerte del niño, yo no hice absolutamente nada. Nada literal. No me salió una lágrima, no me quillé, no me enojé, no le volví a preguntar a Dios nada, no volví a ir a la iglesia, nada. Yo me levantaba,
trabajaba, hacía mis oficios, hablaba con todo el mundo y recuerdo que me sentaba en el techo de la casa a cantar, lo único. Entonces me llevaron donde el psiquiatra, me hicieron todos los análisis, pruebas de embarazo, resonancia, compañía, y me pusieron unos medicamentos más fuertes para ver si yo podía desahogarme de alguna manera y que el cuerpo no manifieste en alguna enfermedad todos los sentimientos que yo tenía acumulados. Y no funcionaron. Funcionó en cierta manera, pero eso fue en octubre, que me hicieron la prueba de embarazo, resonancia, radiografía, tomografía, me hicieron todo. Eso fue en octubre, a principios de noviembre. Yo estaba con uno de mis amigos, tengo 2 amigos varones que son Junior y Edward, que también han sido, uno el diablito y otro el angelito. Y le digo yo a Junior, yo siento que se me está moviendo algo en la barriga. Ay, ahí va tú con otra de tu loquera. Eso debe de ser algo de tu mente. Le digo, tú vas a ver, cuando lo vuelvas a sentir, te voy a agarrar la mano. Cuando lo volví a sentir, le agarré la mano y me la puse en la barriga. Hacía un mes que me hubiesen hecho la prueba de embarazo y hubiera estado negativa, porque me estaban dando una medicación muy fuerte y me mantenían sedada prácticamente el día completo. Sí. Ahí él lo sintió, me dijo, no, pues yo estoy loco también entonces, porque eso sí se sintió. Luego llamé a Jennifer, que era la que siempre estaba con un Saudi, con el niño que falleció de 1 año y 1 mes. Y le digo a Jennifer, yo estoy sintiendo algo que se me está moviendo. Pero a mí me hicieron prueba de embarazo y está negativa. Pues ella también sintió lo mismo. Un día cogimos, mi esposo y yo, nos fuimos a hacer una sonografía, que yo no tenía nada. Ok, no tengo nada. Bueno, pueden ser los intestinos, algo, como yo sufro de tanta cosa. Pues, a final de mes, volvimos me recuerdo ahora también, como el sol de hoy, que fuimos donde la doctora López, esa es una sonografista, muy buena, allá, y ella poniéndome el cosita, yo rebajé, porque yo no estaba comiendo bien. Pero la barriga no me rebajó. Entonces ella se puso el cosita de escuchar primero y dijo, sí, yo escucho los latidos del bebé. Y me puse yo, no miramos. Bueno, ya que ella dijo los latidos del bebé. Cuando empezó a hacer la sonografía, dijo, ¿y cómo que esa prueba salió negativa? Pero mira, según la medida, tú tienes 7 meses de embarazo, es un varón, está completo, tiene todos sus órganos, me hicieron absolutamente todos los estudios y el niño estaba perfectamente sano. Y me pusieron la cesárea para el 8 de enero. El doctor dijo, el ginecólogo, que fue el mismo que me hizo la cesárea del otro, me dijo, hasta que no tengamos la autopsia del niño, no te voy a entrar para quirófano. Así que vamos a agilizar a esta gente de patología, porque ya hubiesen pasado 2 meses y no hubiese salido la autopsia del niño. Entonces empezaron el mismo doctor a ayudarme con personas que él conocía, que trabajaban allá y eso, y salió que teníamos era incompatibilidad sanguínea. Eso pasa de entre 1 millón de parejas, una. Sí. Entonces, justamente, como yo soy la una de 1 millón, yo lo único que no he sido la una de 1 millón ha sido en sacarme la loto. Él salió que era la incompatibilidad sanguínea y él dijo que ya sabemos por qué fallecieron. Suponemos que, obviamente, como eran del mismo padre, los primeros 2 también fallecieron de eso, porque no se le hizo autopsia. Entonces ya tenemos con qué vamos a tratar esto. Me pusieron a poner unas inyecciones, costaron 16,000 pesos en ese tiempo. Y el 31 de diciembre, primero le dije a mi pareja, creo que tengo dolores. Él me dijo, no, tú tienes dolores. Yo dije, bueno, tengo dolores. Le escribimos al doctor por WhatsApp. Le digo, Matías, yo creo que tengo dolores. Tú has parido 2 veces, muchacha. ¿Tú crees o tú tienes? Okay. Dime, estamos 31 de diciembre. Déjame pasar este día con mi familia. Está bien, coge para el hospital. Cuando llegamos tenía 1 solo centímetro. Pero por todas las condiciones ya que pasaba, él dijo, no, pues analícenla, yo voy para allá, vamos a hacerle la cesárea hoy. Dijo también mi hermano y mi pareja, también en forma jocosa, porque tratamos de buscarle algo positivo a todo este lado negro. Dicen, pero en las novelas yo he visto que ponen una cosa que dura hasta el otro día. No le pueden poner eso. Para nosotros no pasaron el cañonazo aquí. Pero gracias a Dios me hicieron la cesárea de Kelvin. Ese es el niño que tengo hoy en día. ¿Cuántos años tiene? Tiene 9 años. No sufre absolutamente de nada. Le hicieron todos sus análisis. Obviamente también cuando nació le pusieron la inyección del problema de la sangre. Fue el que salió que no estaba embarazada. Me di cuenta a los 7 meses. Prácticamente no me cuidé absolutamente nada. Me mantenía sedada
por la muerte de mi papá y del otro niño, Sí. me mantenían el embarazo entero sedada, sin saber que estaba embarazada, obviamente, nació sano. Fue el que nació más grande, nació de 8 libras y media. Y ha sido el que no iba a poder tener y ha sido el único que Dios me ha dejado disfrutar. Ay. Y las dos muchachas que tú mencionaste al inicio lo cuidaban. Hubo una que me dijo, Muchísimo. no vuelvo a encariñarme con un hijo tuyo, pero no es loca con él también. ¿Cuánto tiempo pasó entre los 3 embarazos? 3 años, un embarazo en cada año. Luego de que tú tienes a tu hijo, ¿cuáles otras enfermedades te detectaron o ya tú la tenías detectada desde antes? Desde que me empezaron a dar la terapia que yo era niña, me daban unos temblorcitos pequeños en las manos y en los pies. A veces me caía, pero nunca perdía el conocimiento. Okay. Entonces, luego de todas las pérdidas y todos los tratamientos psiquiátricos que me pusieron para yo poder expresar los sentimientos, cada vez que me daban los temblores más fuertes, el psiquiatra dijo que eso eran todas las emociones reprimidas que yo tenía, que estaban haciendo manifestación en el cuerpo, Sí. que simplemente necesitaban salir del cuerpo de alguna manera. Pero empecé a convulsionar perdiendo el conocimiento. Entonces, yo estaba convulsionando mucho, te hablo de 5 y 6 veces al día. Okay. Pero cuando me hicieron las resonancias, los estudios, salió que yo tenía epilepsia desde que nací. Los temblorcitos que me daban eran convulsiones tónico-clónicas sola, pero ya cuando adulta, luego de todo lo que me hubiese pasado, me daban tónico-clónicos generalizadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Una son solamente partes del cuerpo y la generalizada es el cuerpo completo con la pérdida del conocimiento, Okay. donde uno se orina, bota baba, Sí. mira los ojos, etc. Okay. Habían cosas que no coincidían entre una convulsión y otra. Por ejemplo, yo convulsionaba como 4 o 5 veces al día, pero en una se me salían los orines, pero en otras no. En otras, cuando yo me despertaba, me dolía la cabeza, pero en otras yo me acordaba de las personas intentando ayudarme, que escuchaba. Entonces, cuando se juntaron el neurólogo y el psiquiatra, determinaron que me estaban pasando los 2 tipos de convulsiones, las psiquiátricas y la neurológica. Entonces, ahí me hicieron un estudio que se llama electroencefalograma de 9 horas. Okay. Me pusieron 9 horas conectada con aparato completo, me inducieron el sueño. Entonces ahí empezaron a determinar, mediante ese estudio, cuáles movimientos era que estaba mandando el cerebro. Entonces todos los otros que el cerebro no era que estaba mandando, eran lo que la mente estaba provocando. Okay. Entonces me empezaron a medicar para las 2 condiciones. Te detectaron epilepsia. Y crisis psiquiátricas. Hasta este momento. ¿Y esa en qué va? Parece epilepsia, pero es la mente que la provoca por la acumulación de pensamientos o sentimientos que tenga. Okay. Hay personas que tienen muchas deudas, personas que tienen muchos problemas personales y no hablan con nadie, entonces el cuerpo hace como sacudiones, pero uno está consciente. Sí, el Uno no cuerpo lo va... puede controlar, pero está consciente. Pero en la neurológica el cuerpo se pierde el control y uno no se acuerda de nada. Okay. Sí, yo he visto, por ejemplo, en personas con autismo, que les suele pasar, cuando ellos reprimen sus sentimientos, que no saben cómo sentirse, suele pasar como que sienten como que se ahogan. O sea, tienen diferentes manifestaciones Sí. que el cuerpo como que va reaccionando en cuanto a eso porque no saben. ¿Qué hacer en esa situación? Exacto. Lo de la fibrosis pulmonar, me gustaría que habláramos acerca de eso, en qué momento te lo detectaron, cómo fue ese proceso. Bueno, antes de la fibrosis pulmonar, pasó el proceso de la transgresión sexual que me hicieron. Cuando me pasó ese suceso, obviamente, acumulándole a eso todo lo que ya me hubiese pasado y que ya estaba convulsionando, yo no quería hablar de eso con nadie porque me daba vergüenza. Okay. Entonces, yo solamente lo hablaba, mi esposo, mi mamá, mi abuela y la psicóloga. Okay. Solamente. Ni mi amistades cercanas lo sabían ni nada. Okay. Pero luego que yo empecé como a aceptar que en esta vida todo no es perfecto, simplemente hay cosas que hay cosas que son consecuencia de los actos de uno, pero hay otras que llegan y uno simplemente debe de salir de ese hoyo en el que la vida metió a uno. Exacto. Yo, por las constantes condiciones de salud, Uh-huh. me pusieron muchos medicamentos, muchos en exageración. Yo me bebía en ese tiempo como 10 pastillas al día, en ese tiempo todavía no me inyectaba, pero me pusieron una mala combinación de medicamentos, entonces el cuerpo no lo estaba... Aceptando. No estaba botando. Ustedes saben que de la pastilla que uno se bebe, como el 80% son residuos y el 20% es el que hace efecto. Entonces, eso que mi cuerpo debía expulsar no lo estaba expulsando. El cerebro desconectó esa área y no expulsaba y todos esos medicamentos se me quedaban adentro.
Okay. Entonces, cuando yo empecé a tener dificultad para respirar, luego de que convulsionaba, me decían que era normal porque las convulsiones son choques eléctricos del cerebro. Uh-huh. Si eran convulsiones neurológicas, era normal que quedara sofocada. Pero luego ya de más estudios, me mandaron para donde la neumóloga porque la respiración no mejoraba. Y me dijeron que había un problema un poquito más complicado en los pulmones. Solamente me dijeron eso. Okay. Un problema un poquito más complicado en los pulmones. Eso fue hace 7 años, ya mi niño tenía 2 años. Cuando me diagnosticaron específicamente, que ya me hicieron como a mí me hacen tanto estudio, ya a mi mamá le decían, hay que hacerle esto, y ya ella no ni averiguábamos para qué era, nada más me lo hacían. Okay. Y llamaron a mi abuelo, me sacaron mala un día, me llevan a la clínica y llaman a mi abuelo y le dicen, hay que buscar 100,000 pesos que Griley está mala. Y mi abuelo con toda su calma, él dijo, él es que hace ese cuento bien, él dice, ella siempre está mala. Empezó a buscarlo, el dinero, en fin, que me atendieron, me hicieron todo. Y ahí sí determinaron que yo tenía fibrosis pulmonar idiopática. Okay. Entonces, la doctora se sentó muy educadamente con nosotros. Obviamente esta sí tuvo ética. Mi abuela y yo, sí, esa tuvo mucha ética, igual que el ginecólogo. Nos explicó que esa es una enfermedad degenerativa. Hay personas que la producen mayormente después de los 19 años. Hay unas cuantas personas que nacen con la fibrosis pulmonar, pero ellos, quienes la desarrollan después mayormente es después de los 19, pero a consecuencia de todos los residuos de medicamentos que yo tenía adentro, que el cuerpo no podía expulsar, entonces se me empezaron a dañar los pulmones y eso me causó la fibrosis. La fibrosis es una enfermedad degenerativa que dura un aproximado de 2 años para arropar los 2 pulmones completos hasta que ya dejen de funcionar. No lo explico de esa misma forma. Le digo yo, ok, entonces tengo 2 años para morirme. Me dice ella, no, pero no lo veas así. Yo, eso fue lo que usted me dijo, lo que pasó fue que usted me lo dijo. Usted me lo dijo con sus palabras profesionales. Sí. Se van a ir dañando los pulmones y en 2 años me voy a morir. ¿Y solamente estaba tú con la doctora? Y mi abuela. Y tu abuela. ¿Y tu abuela no se te quedó mirando? Mi abuela se pone mala por todo. O sea, no mala de salud, pero que se alarma mucho, porque como ella me quiere mucho, sí, se pone todo grande. Y yo, ok, una enfermedad más. Empezamos, ya que tenían que comprar los tanques de oxígeno para tenerlo en la casa. Ahí empezó ya un gasto de dinero diario. Pasaron los 2 años. Okay. Al tercer año, me hacen los estudios y la fibrosis estaba exactamente como cuando me la detectaron. Yo entré en estado epiléptico. Eso es cuando una persona tiene más de 15 convulsiones, una detrás de otra, y el cerebro no reacciona a pesar de los medicamentos. Me ingresaron en intensivo nuevamente. Dijeron que ya yo no dieron muchas posibilidades de que yo saliera con vida de ese intensivo, porque eran demasiados choques eléctricos que estaba teniendo el cerebro, uno detrás de otro. Recuerdo que esa vez mi mamá viajó para acá, para el país también, nuevamente, porque era una condición grave, etcétera. Un día me desperté ahí en intensivo, pasaron 15 días, y le dije a la enfermera que estaba al lado mío que me bañen y que me traiga mi celular. Me dijo, oye, ¿y tú sabes en qué condiciones tú estás? Y con eso aparato tú no te puedes mojar. Yo, bueno, yo no sé. Empecé a hablar, estaban todos los vecinos, las amistades, iban todos los días a verme, ahí están las fotos, eso era una pasarela que tenía medio San Luis por la clínica. Cuando salí de eso, no podía caminar bien, me empezó a doler mucho la espalda. Ahí caí, me quedé paralítica. O sea, yo me casé en diciembre, no recuerdo ni el año, pero nos casamos legalmente en diciembre, hicimos la celebración y el 1 de enero celebramos el cumpleaños del niño, el 31 de diciembre, y el 1 de enero cuando yo estaba barriendo de los regueros del cumpleaños, me caí. Ahí no me pude volver a parar, pero ya tenía un tiempito doliéndome la espalda. Cuando me hicieron los estudios tenía, en paréntesis, me entraron una camarita a sangre fría por la espalda para hacerme ese estudio. O sea, es finitico, es como del tamaño de una aguja, pero es una cámara, para ver por qué era que no podía caminar. Y por ejemplo, lo que tú mencionabas acerca de la camarita, para eso supongo que te pusieron anestesia. No. Por eso era que tú lo sentías igualito. Sí. Okay. Cuando llevamos el estudio, luego de aguantar ese dolor, a donde el neurólogo, dice él, faltaron como 6 centímetros. Había que subirla un chin más. Yo dije, ¿en serio? Aguanta eso de nuevo. Pero ahí dimos con la solución. Yo duré 6 meses paralítica, en silla de ruedas. Yo tenía un tumor en la columna cervical. Me lo operaron, me lo quitaron. Me dieron quimioterapia. No sabía que me estaban dando quimioterapia. ¿Para qué era la quimioterapia? Por el tumor que tenía, que era maligno. No dejaba que el líquido cefalograma
como se diga, no me recuerdo, el líquido del cerebro tiene que mojar la columna para uno tener la movilidad en los pies. Okay. Entonces, al tener el tumor aquí en la columna arriba, no dejaba que el líquido baje. Y tenía la columna seca y por eso era que no podía caminar. Entonces me retiraron el tumor y luego que me lo retiraron me empezaron a dar unas pastillas y un día me llevaron yo convulsionando, que entré en estado epiléptico nuevamente. Me llevan al hospital, a otro hospital que no era donde me atendían, porque donde me atendían sabían que no me hubiesen dicho. Y dice el muchacho, esa quimio no es tan fuerte, que si yo qué, como algo así. Y le digo yo, ¿cuál quimio? De la quimioterapia que te están dando. Y yo me quedé así como, ¿en serio? Yo no hubiese tenido nada. Desde que me enteré que me estaban dando la quimioterapia, como a la semana se me empezó a caer el cabello, me daba náusea, me daba mareo, todos los efectos secundarios de la quimio. Pero, gracias a Dios, luego de eso ya como a los 8 o 9 meses, me empezó a crecer el cabello de nuevo, me llevaron a terapia, o sea, terapia de los músculos de los pies. Empecé a caminar nuevamente. Para el año próximo, de que estaba en silla de ruedas, yo me acosté en la noche muy bien y me desperté al otro día en la mañana y no me acordaba absolutamente de nada. No me acordaba que tenía pareja, de hijo, padre, de nada ni nadie. De nadie. Yo sabía lo que era una calle, lo que era una casa, que yo era un agente, pero nada. Me llevaron al médico, todo neurológicamente estaba bien. Pues entonces el psiquiatra determinó que ante todas las situaciones que yo hubiese vivido, mi cerebro no aguantó más y simplemente quiso olvidar todas esas cosas. No tengo nada, me acosté con eso en la cabeza y al otro día amanecí sin tener nada. O sea, físicamente las tenía. Seguía convulsionando, me tenía que medicar, pero yo decía, yo no me voy a beber eso porque yo no sufro de eso y yo no sé quiénes son ustedes. Entonces, hay unas amistades que recolectaron un grupo de fotos. Eso lo tengo yo ahí en mi TikTok también. Y me pusieron en descripción todo. Yo cuando era chiquita, mi mamá, mi papá, mi hijo, etcétera. Ese fulano de tal, se conocieron tal día, etcétera. Eso me llegó a pasar 3 veces. La tercera vez, tengo una amiga que se llama Daniela, que entró. Y cuando ella entró, me acuerdo también clarito, me mira. Y ya ellos saben cuando yo estoy en crisis o cuando no. Sí. Me dice ella, ¿por qué tú me estás mirando raro, Grilene? ¿Y tú no te acuerdas quién yo soy? Le digo, yo no. Yo no voy a venir aquí todos los días a decirte, yo soy fulana de tal, me conociste tal día, tenemos tantos años de amistad, así que mira a ver si te sana, porque no somos locos. Y entonces ellos me dejaron el libro hecho y cada vez que me pasaba, entonces me pasaban el libro y me empezaban a pasar recuerdos en la mente así medio borroso, hasta que ya, cuando me pasa, ya actualmente, si me pasa, no me pasa de más de 2 horas. Hablando todavía acerca de lo del tema de la fibrosis. Luego de que te lo detectan, pasaron los 3 años, te evaluaron. Y estaba igual que como al principio. Ok. Entonces, como me estaban pasando mucha pérdida de memoria selectiva y escribíamos, ya yo estaba que escribía todo, mi amigo Edward me dijo, y ya que tú tienes todo escrito, ¿por qué no formas un libro? Porque ya está todo escrito, ya la historia está hecha, solamente hay que organizarla. Le digo yo, ok. Sacamos una caja que había arriba de la vitrina de los medicamentos con todos los cuadernos y empezamos a formular los datos más importantes. En el 2022 hicimos el lanzamiento del libro, el 21 de agosto, yo cumplo año el 22, y el 21 de agosto yo decidí lanzar el libro con el propósito de que personas que están pasando situaciones similares a la mía, realmente no creo que una persona la tenga todas, pero cualquier persona que tenga una situación X de la que yo tengo. Una de las enfermedades. O de las personas que cuidan a esas personas. Porque muchas veces dicen, no, fulano está llamando la atención. Sí. O fulano no va a hacer nada. Yo he tenido mucho intento de suicidio también. 2 han sido estando conscientes porque estaba en depresión clínica. Yo fui internada en una casa de reposo mental. Pero las otras han sido estando en crisis psiquiátricas. O sea, no han estado bajo tu control. Ajá, yo no me acuerdo. Luego me dicen, tú hiciste tal cosa y tal cosa, pero no me acuerdo yo. Solamente lo que me dicen que yo hice. Okay. Empecé a tener alucinaciones y entonces luego de más estudios me diagnosticaron que tenía esquizofrenia paranoide. Pero solamente estaba alucinando con las cosas que ya me hubiesen pasado. Al no poder expresarlo, el cerebro como que me recordaba que yo tenía que sacar eso de alguna manera y empezaba a alucinar como que eso me estaba pasando de nuevo. Okay. Ahí me empezaron a tratar para la esquizofrenia. Lanzo el libro con los diagnósticos de fibrosis pulmonar, epilepsia y esquizofrenia. Sí.
lanzo el libro, como siempre, las amistades me dándome un apoyo incondicional, los vecinos, síndicos, directores, y yo entiendo, más que para el enfermo, el libro es para las personas que cuidan a ese tipo de personas, porque, como dije hace un momento, que la persona que está enferma quiere llamar la atención o está exagerando, y yo que no sé expresarlo, a ella misma, con la persona que ando hoy, le he dicho a veces, me duele tal cosa. Cuando ella me dice, cuando tú estás diciendo que te duele algo es porque es un dolor inmenso. Entonces, hay personas que se ponen a criticar y a juzgar a la otra persona sin saber realmente qué problemas psiquiátricos, neurológicos, hormonales esté teniendo esa persona en ese momento de su vida. Entonces, ahí yo les doy como una guía de cómo yo pude salir de todas esas cosas y cómo a pesar de todos esos diagnósticos he decidido continuar con mi vida y a pesar de todos los tropiezos, pues solamente pararme, quitarme el polvo y seguir. Me encanta cómo a pesar de todo tú quisiste ayudar a más personas. Como tú dices, ni siquiera solamente al enfermo, sino a la persona que lo cuida, porque estamos hablando de que hay una falta de empatía en esa línea. No, mire, y que hay muchas personas. En la mayoría de los casos que yo he estado grave, cuando he estado en intensivo, cuando he tenido las pérdidas de memoria selectiva, yo no me acuerdo de nada con la crisis psiquiátrica, pero todas las personas que han estado ahí atendiéndome, yo he agredido físicamente a personas que me atienden, que han dado todo por mí, pero no ha estado bajo mi control. Entonces, esas personas también necesitan ayuda psicológica y también necesitan una guía de qué hacer en todos esos tipos de casos. ¿Y cómo se llama tu libro? Salida de un mundo gris. Ese es el que tú trajiste. Sí, aquí lo tengo. Salida de un mundo gris. Puse la frase de técnicas al alcance de tus manos para que ninguna situación te quite la paz. Nosotros hemos aprendido, no solamente yo, entiendo también que todas las personas que están alrededor mío, que no importa qué tan trágica sea la situación, debemos aprender a tener paz. Porque cuando empezamos a tener paz, obviamente no es que nos expresen como yo, porque eso hace daño, pero cuando empezamos a tener paz en medio de las tormentas, empezamos a encontrar la salida para todas esas cosas. El libro tiene 7 capítulos, pero el capítulo que más me gusta es el capítulo número 2, que habla de la fe adquirida mediante la repetición. Hay muchas personas que hablan sobre la ley de la manifestación, sí, de la atracción. Yo no considero que yo he atraído todas esas enfermedades. No. Pero aún, como te comenté también ahorita, hay situaciones que uno se la busca, pero hay otras que simplemente a uno se le presentan y uno tiene que resolver. Y en ese capítulo de la fe adquirida mediante la repetición, yo aprendí a tener fe a pesar de cualquier dificultad, a buscarle el lado positivo a todo y a seguir creyendo que sí voy a salir de esta. Aunque en una de esas situaciones me quede, me voy a ir tranquila porque he vivido, he hecho, a pesar de mis condiciones de salud, he hecho realmente todas las cosas que he querido. He hecho un sinnúmero de cosas inimaginables con las que me he sentido bien, grata, me siento satisfecha con Dios, a pesar de todo, y conforme conmigo misma y con las cosas que he logrado. ¿Y por qué le puse el tema de salida de un mundo gris? Hay muchas personas que piensan que es el gris de mi nombre, pero no. Yo le puse salida de un mundo gris porque a pesar de todas las cosas que me han pasado, el mundo no ha sido negro completamente. Ha habido una chispa de color blanco entre todas esas cosas negras que, aunque ha puesto el mundo gris, hemos encontrado la salida de una forma o de otra. O sea, es como tú habías mencionado desde un inicio. O sea, el libro se hizo para que las personas que están cuidando a personas con algún tipo de condición similar a la tuya sean más empáticos y sobre todo que las personas que también están pasando situaciones o una de las situaciones similares a la tuya también tengan esa fe inquebrantable como tú la tienes, por así decirlo, porque estamos hablando de que no es fácil. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? Lo estamos vendiendo por Facebook Marketing solamente ahora. O sea, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Por ejemplo, ¿tú no has pensado o tienes a futuro ponerlo en alguna librería donde las personas lo puedan conseguir? Sí, hemos tocado muchas puertas, todavía no se han abierto, pero al tiempo de Dios se abrirán. Cuéntame esa historia. Bueno, esa historia empezamos el año pasado, cuando a mí se me ocurrió de la nada, así un día le dije a mis amigas, vamos a celebrar el cumpleaños de nosotras. Me dicen ella, ahí va tú con otra de tu loquera. Pero ellas dicen que yo soy loca, pero me apoyan en todo lo que yo voy a hacer. Digo yo, vamos a hacer un cumpleaños y vamos a celebrar el cumpleaños de todita.
¿tú tienes pensado un masaje? Le digo yo, no, pero vamos a celebrar el cumpleaños de todita. Eso fue en febrero, a principios de febrero del año pasado. Celebramos el cumpleaños, hicimos karaoke, nos tiramos muchísimas fotos, etcétera. Como a la semana se me empezó a dificultar la respiración. Me hicieron los estudios, vieron que ahí sí la fibrosis hubiese avanzado mucho. Mi familia se preocupó, pero le digo yo, eran 2 años, ya han pasado 7. La doctora dijo, bueno, hay que ponerle, el pulmón ya estaba lleno de líquido, él solamente me estaba funcionando el pulmón derecho, me pusieron un drenaje pleural y cuando me pusieron el drenaje, dijo la doctora, como a la semana, le escribió a mi mamá y le dijo confirme, porque me estaba doliendo mucho. Sí. Me estaba doliendo mucho, terrible, que me tenían que poner anestesia para aguantar el dolor. Cuando me empezó a dar el dolor así fuerte, empecé a botar un líquido marrón. Siempre el líquido, a mí me han puesto como 6 drenajes. Como 6 veces me han puesto el drenaje. Pero ya en la última, que fue el año pasado, me empezó a salir, siempre me salía un líquido como amarillento. Me empezó a salir marrón y espeso. Cuando la doctora dijo, mándenme un video de cómo está saliendo, le dije a mi mamá, no se lo digan, pero tráiganla para el hospital, porque puede ser que se esté descomponiendo algo, porque no es normal que esté saliendo así. Ellos se pusieron nerviosos, como siempre. Cuando eso ya yo no estaba con mi pareja, pero él siempre me ha ayudado en las cosas de mi salud para atenderme y eso. Y más que él es el que ha visto todas las crisis mías, es el que sabe manejar todo. Para cualquier cosa también lo llaman a él. Y se pone el papá de mi hijo, mi hermano y mi mamá mirándome medio raro y se van a hablar aparte. Pues yo me puse a buscarlo en internet. Tengo un drenaje pleural, me está pasando esto y esto y esto y esto. Ahí salía en Google. Le digo ya a mi hermano, ya, se me está descomponiendo el pedacito de pulmón que me queda. Entonces mi hermano habló con mi mamá, dijo, ustedes saben que Grileni le busca la solución a todo. Hablen con ella y díganle qué es lo que le está pasando y ya que ustedes van a ver que ustedes se están mortificando en balde porque ella va a buscar la solución. Sí. Empezamos, ya mi mamá me dijeron, me llevaron al médico al otro día, la doctora dijo que el pulmón ya se estaba descomponiendo, tenían que hacerme un trasplante de pulmón lo antes posible porque ya ese pulmón no daba para más. Empecé a escribir el segundo libro, le digo a Edward, si me voy a morir, Edward fue el que me dijo del libro la primera vez, tú sabes dónde está el editorial, dónde está todo, aquí está el escrito, lo publican como te. Me dice, ay, ahí va tú con tu chercha, pero sí se asustaron mucho porque estaba muy, muy grave. Yo hice un video para TikTok explicando mi situación actual. Yo no tenía seguidores cuando eso, pero me dio la gana un día así de hacerlo. Digo yo, bueno, la doctora dijo que tienen que hacerme un trasplante de pulmón. La operación solamente cuesta como 8 millones de pesos. Ya nosotros no sabemos a quién más deberle porque le debemos a todo el mundo. Lo hice así en forma jocosa. Pues a través del video empezaron muchas personas a llamarme de programas diferentes. Entonces empezaron los programas a investigar el caso, obviamente. Creo que lo de Zona 5 fueron los primeros que fueron. Alicia Ortega, Roberto Cavada, empezaron. Me empezaron a dar tratamientos alternativos. Me recetaron una pastilla que se llama Sbriet, que tiene un costo de $5,000, que tenía que bebérmelo inmediatamente para que se pare la descomposición del pulmón. No teníamos ya casi nada. Yo hubiese comprado un carrito en los tiempos que yo estaba estable, trabajaba, compré el carro, pues entonces decidimos vender el carro, casi regalado porque necesitábamos el dinero para rápido. Mandamos a comprar la pastilla porque no la venden en el país. Me la trajeron. Desde que me empecé a beber la pastilla, me empecé a mejorar. Costó mucho dinero, pero sí me empecé a mejorar. La doctora dijo, bueno, es demasiado dinero para beberse esa pastilla mensual, pero vas a tener que bebértela hasta que se te pueda hacer el trasplante, porque si no va a seguir descomponiéndose el pulmón. Aquí en el país no hacen trasplante de pulmón todavía. No han hecho ninguno. El país más económico donde lo hacen es en Colombia. Costaba la operación 8 millones de pesos dominicanos. Aparte de que teníamos que tener un donante compatible para el pulmón y todo eso. Me recetaron concentradores de oxígeno, uno portátil para poder salir, porque por la esquizofrenia, cuando me quedo encerrada en un solo lugar, si me quedaba solamente en la habitación, empezaba a alucinar y cosas. De los concentradores, el que costó más barato, costó 125,000 pesos. El más barato. El más barato. Las personas de Esto No Es Radio, cuando me llevaron en la entrevista, ellos no lo anunciaron, pero yo sí le doy la gracia a donde quiera que voy, que fue el primero que me compraron. O sea, me hubiesen comprado uno que era con el que yo tenía chiquito, pero de lo que necesitaba con urgencia, de más potencia, ellos me lo compraron ellos. Fue el primero que me compraron. Los vecinos allá, la asociación de guagua, de choferes, los que juegan béisbol, softball, los vecinos empezaron a hacer kermés, sorteo.
actividades, karaoke, las de la zumba del gimnasio que yo iba, empezaron a hacer todo un sinnúmero de actividades para recaudar fondos. Empezaron por TikTok también muchas personas a ayudarme, personas que veían la noticia, empezamos a recaudar el dinero. Hubo una persona que yo, hasta el sol de hoy, él sí me fue a ver, pero cuando él me fue a ver yo estaba en crisis y yo no me acuerdo. Ay. Pero se llama Franklin Urbáez. Él me regaló los pasajes para Colombia para irnos a hacer la evaluación. Mi mamá viajó de Chile para acá, entonces nos fuimos para Colombia a hacerme la evaluación el año pasado. Cuando llegamos allá, me hacen todos los estudios, obviamente allá, porque el doctor dijo, yo no confío en estos estudios que tú trajiste. Gastamos un aproximado como de 400,000 pesos dominicanos, algo así, en los estudios que me mandaron a hacer allá. ¿Y por qué él no confiaba en ese estudio? De aquí yo iba con la recomendación firmada y sellada de que yo iba para que me pongan en la lista de trasplante pulmonar en caso de emergencia. Okay. Pero cuando me hicieron todos los otros estudios, la operación dura de 14 a 18 horas bajo anestesia. Con los problemas neuronales que yo tengo, yo no aguantaría ni siquiera 4 horas bajo anestesia. Entonces, el doctor dijo que por esa misma condición, él no confiaba en los estudios que estaban recomendando específicamente el trasplante. Entonces, me hicieron todos los estudios y definitivamente no calificaba para hacer un trasplante de pulmón, porque inmediatamente pasaron 4, 5, 6 horas bajo anestesia, el cerebro no resistiría tanto y me podía dar un paro, etcétera, etcétera. Okay. Y las probabilidades de muerte durante la operación subían a un 80%, que era mejor quedarme así. Me quitó la Esbriet, que es la que cuesta $5,000, me dejó solamente la pirfenidona básica y obviamente los tratamientos para la esquizofrenia y para la epilepsia. El doctor sí me atendieron muy bien en ese hospital, en el Hospital General de Medellín, fue que me atendieron. Okay. Ahí retornamos acá al país. Realmente él me dijo, la otra consulta yo la tenía ahora en febrero, pero le hicimos la observación allá que no teníamos dinero para volver nuevamente tan rápido. Que nosotros fuimos fue por todas las actividades que se hicieron para recaudar dinero. Él dijo que entonces, en febrero, depende cómo ella esté, me escriben, yo le mando a hacer lo que haya que hacerle, según como el estado en que ella se encuentre, y de ahí determinamos qué hacer. Yo el año pasado no me podía quitar el oxígeno. Yo llevo mi tratamiento al pie de la letra. Yo soy muy rigurosa con eso, con los tratamientos. Nosotros tenemos el pastillero con horas y las alarmas y todo, esta pastilla va tal hora, esta inyección, tal consulta, tal día. Nosotros gastamos un aproximado, ahora mismo la semana antepasada se gastaron 63,000 pesos en medicamentos y como 12,000 en consulta. Eran 78 o 76, si mal no ve. Sí, pero ahí estaba incluido lo de las consultas. Ah, ok. Sí, porque yo hago un solo conteo, incluyo hasta los pasajes. Ah, okay. En las cuentas, okay. Sí, en las cuentas yo siempre incluyo hasta los pasajes. Entonces, yo en diciembre retorné, como yo soy productora de eventos, nosotros hacemos karaoke, bodas, baby shower, etcétera. Canté sin el oxígeno puesto. No me sofoqué, nada. Retorné de nuevo, no se lo dije al doctor. Yo se lo dije en febrero, cuando me tocaba. A la psicóloga sí yo le comento todo lo que voy a hacer. Okay. Pero al neumólogo le comenté, mire, después que yo canto 2 o 3 canciones, okay, es que me sofoco. Pero yo me mido con el oxímetro. Si la saturación está por encima de 92, no me lo pongo, el oxígeno. Si está por debajo, entonces sí me lo pongo para no me desmayar tampoco delante de la gente. Sí. Pero ya en febrero, el doctor me consultó vía telefónica. Hicimos él me dijo que no era necesario hacerme ninguna evaluación, solamente me hicieron la placa. Vio que el pulmón izquierdo obviamente no me funciona para nada, pero el derecho está funcionando. No a término completo, pero ahí está. El oxígeno, el año pasado yo no me lo podía quitar ni siquiera para bañarme. Ahora ya yo puedo durar hasta 10 horas, 12 horas haciendo mis actividades normales sin ponerme el oxígeno. Obviamente, si voy a salir lejos de mi casa, me llevo uno de los concentradores para cualquier emergencia, pero no es necesario tenerlo puesto siempre. Ahora, obviamente, no estoy sana, bebo muchísimos medicamentos, sigo teniendo mi rigurosidad, así con las inyecciones, con el tratamiento, etcétera, no lo he dejado porque hay personas que dicen, tú tienes que tener fe en Dios. Mi amor, la misma Biblia especifica, esfuérzate y sé valiente. También la fe sin obra es muerta. Mi hermano tiene un concepto un poquito alejado de Dios, pero lo entiendo porque en la familia hemos pasado muchas cosas. Sí. Le doy su punto. Yo sí soy creyente de Dios, pero
Cuando la misma Biblia dice, la fe sin obra es muerte, no hago nada creyendo que voy a estar bien si no me bebo los medicamentos. Por eso, siempre trato de que antes de que se me terminen, tener los otros. Mi mamá es la única que era un poquito agentada, pero ante estas situaciones, ha sido la mujer más humilde del mundo. Hemos pedido, se han hecho, que me se ha hecho de todo, pero aquí estoy. Para irme cuando a Dios le plazca, no como los médicos dijeron que ya desde hace 7 años hubiese fallecido. Y sobre todo algo que sí me gusta mucho de ver de tus videos es que independientemente de todo lo que te está pasando, tu fe en Dios, o sea, es inquebrantable. Sí. En tu casa, ¿quién te ayuda con todo el tema de la medicación, todos tus tratamientos? Anubis. Ella. Sí. Mi niño tiene 9 años, él se sabe los nombres de todos los medicamentos, me sabe inyectar, sabe ponerme el osímetro, el oxígeno, conectar los tanques. Sí, porque mi mamá se pone nerviosa y empieza a llorar y a dar gritos. Pero el niño sabe colocar cada cosa donde va. Y solamente tiene 9 años. Pero yo, mientras estoy consciente, yo llevo mi tratamiento yo muy normal. Ya cuando entro en crisis, tengo decaídas, estoy convulsionando algo, entonces ya mis abuelos y Anubis siempre están ahí. Me imagino que todo esto no ha sido fácil para tu mamá, pero todo esto como más o menos ella lo ha llevado. Porque obviamente ningún padre quiere ver a sus hijos mal. Es un choque fuerte. Mi hermano bebe mucho. Y estamos hablando de que tú indicaste que tú no llegas ni a los 30 años. No. Mi hermano bebe mucho. Entonces ella dice así en forma de chiste, de que yo no sé qué estoy pagando con una hija drogadicta y uno alcohólico. Y que esta se la bebe, se la unta, se la inyecta. Es de todas formas que hay que comprársela. Entonces, ella, de forma así chistosa, dice, cuando tú te mueras, vamos a estar conformes porque vamos a saber que no fue por falta de diligencia. Realmente estaba hablando con mi amiga Roseli hace como 2 días y le dije, me siento completa en el ámbito, tengo muchísimas deudas, muchísimas en exageración. Hay que buscar una cantidad exagerada de dinero mensual para poder seguir con mi tratamiento. Y eso, que en la cantidad de dinero mensual que hay que buscar no se habla ni de pago de luz, ni de comida, ni del gasto diario que tiene una persona normal. Solamente de lo de la medicina, gastamos mucho dinero. ¿Cuánto tú gastas aproximadamente? ¿En medicina? Sí. Casi 200. 200,000 pesos. Sí. ¿Y tu deuda actualmente es de? 8 millones de pesos. Wow. Faltan como 2,000 pesos para 8 millones. Sí, que a esos deudores muchas gracias porque no me atacan. Sí, pero ellos saben toda tu situación. Sí. Pero tú le debes... Y no me suben rédito. ¿Tú le debes al banco o solamente le debes a personas? A banco, a entidades, a prestamistas. A todo el mundo. A muchas personas diferentes. Los otros días quería jugar la loto, pero vi que nada más tenía 10 millones de pesos, entonces eso no me iba a alcanzar para nada. Las personas a las que le debemos iban a decir, ya se sacó la loto y iban a ir a cobrarme, entonces no iba a alcanzar. Pero le estaba diciendo a Roseli los otros días que me siento completa en el sentido de que he sentido que he podido ayudar a muchas personas, aun cuando la que está para que me ayuden soy yo. Entonces siento que si ya Dios me quiere llevar, en realidad mi niño es muy independiente. No pienso tanto ni siquiera en él. Pienso más en el dolor que sentiría mi abuela con todos los esfuerzos que ella ha hecho, porque como te dije al principio de la entrevista, yo crecí creyendo que mis padres no me querían, pero era porque ellos estaban matando, trabajando, buscando el dinero de mi tratamiento. Entonces, mi mamá por todo se pone a llorar. Yo incluso le digo, cuando mi mamá está aquí en el país, le digo a los que están ahí conmigo, no me dejen sola con mami, que si me pongo mala, ella no sabe qué hacer, le voy a morir en la mano. Mami no me sabe buscar cuarto, ella no sabe atender enfermo, no me dejen con ella. Porque ella ella tiene como una coraza muy fuerte por fuera, pero por todo llora. Y es muy, muy sensible. Te chupó todo el sentimiento. Sí, los sentimientos míos se lo dieron a ella, sí, literal. Y, por ejemplo, lo que tú me decías de tu negocio. Cuéntanos un poquito acerca del negocio que actualmente tienes. Mundo Gris, producción de eventos. Nosotros organizamos todo tipo de eventos, la producción completa, desde la decoración, montaje, animación en vivo. Tenemos los buffets, pastelería, absolutamente todo. Somos un equipo completo. Obviamente, la mayoría de las cosas que hacemos en los eventos me la alucino. Tengo alucinaciones y la escribo. ¿Cómo es eso? En las crisis psiquiátricas se me ocurren muchas cosas extrañas.
Ok. Entonces yo las escribo. Porque luego que salgo del crisis psicótico no me acuerdo. Okay. Pero cuando estoy consciente las leo y digo, pero mira, esto pegaría con esto con aquello. Entonces tratamos de hacer las fiestas dinámicas y diferentes. Yo no soy, la cabeza mayormente son Anubis y Junior. Bueno, la cabeza vengo siendo yo, pero yo vienen siendo las manos. Anubis es ella. Sí. ¿Y ella es familiar o amiga? Amiga. Okay. Ellos saben montar absolutamente todo sin mí. Okay. Yo le digo a ellos a todos que yo espero ir yo a los velorios de ellos en vez de yo ir al mío. ¿Por qué? Yo siempre me estoy muriendo, no me acabo de morir. Pero si Dios le place llevarme a mí primero, espero que ellos sigan con Mundo Gris eventos y sigan haciendo todos los cumpleaños de los niños así dinámicos con payasos, que sigan etcétera, con ese legado. los karaoke. Con respecto a tu negocio, había visto que tú habías mencionado 2 puntos en uno de tus videos que subiste y fue que se cayó el techo del negocio. Sí. Y otro, que hubo alguien en quien tú confiabas que te hizo un lío. Eso pasó primero. Cuéntanos esas 2 historias. La primera, estábamos haciendo un negocio de unas mesas de billar. Estábamos montando los billares completos, obviamente para hacer los shows y todo. Yo tenía ya un aproximado de 6 meses trabajando con esa persona. No tuve ninguna queja con esa persona. Pues hubo una demanda grande en julio de 2023. Okay. Y como yo tenía la confianza ya con esa persona, pues yo le pasé el dinero. Siempre se pagaba el 50% primero, sí, para él comprar sus materiales, hacerles etcétera. Y cuando se le entregaba al cliente, se pagaba el otro 50%. Pues yo le entregué a él la cantidad de 750,000 pesos de lo que me iba a hacer adelante. Obviamente con todo firmado y sellado, de 6 personas diferentes, que a esas personas también le agradezco que no me han atacado porque ellos me entregaron el dinero a mí, no a él, literalmente. Luego, eso fue en julio, él lo que duraba era un máximo de 20 días para entregarme las mesas. Okay. Pero ya llegó final de agosto y él no me daba respuesta. Solamente decía, están en terminación. Las personas, yo tenía que darle respuesta de su dinero, sí, de qué le iba a hacer. Hubo solamente una sola persona que me llevó a la fiscalía. Pero la persona me llevó a la fiscalía y dijo, yo le entregué el dinero a ella para ella entregárselo a otra persona. Y llegamos a un acuerdo de pago porque la misma fiscal le dijo, tú misma estás diciendo que tú se lo entregaste para ella entregárselo a la otra persona. Uh-huh. Entonces, nosotros llevamos a la fiscalía a esa persona. Okay. La persona se desapareció completamente. Eso era cita y cita. El hombre no iba aparte. Entonces ya lo empezamos a buscar mediante la policía. Hasta que el año pasado, mediante el proceso del trasplante del pulmón, uh-huh, teníamos ya todas las deudas que teníamos acumuladas. La suma de los $5,000 de la pastilla que tenía que beberme para conservar el pulmón hasta que me hicieran el trasplante que dijeron que tenía que hacerme. En ese transcurso, entonces, de la nada, mientras yo tenía el drenaje puesto, se cayó el techo del negocio. Ahí teníamos la mampara, los cilindros, las cosas de hacer las decoraciones. Todo eso se desbarató, pero gracias a Dios no había nadie. Entonces, se desbarataron todos los materiales de nosotros trabajar. He tenido muchos colegas, obviamente no de gratis, pero me alquilan sus mobiliarios para nosotros ir avanzando. Ya poquito a poquito hemos ido haciendo unas cuantas del mobiliario que usamos, pero todavía no hemos podido tirar el techo del negocio por la cantidad de dinero que gastamos en mis medicinas. Sí. Pero esperamos a ver cuándo se pueda techarlo. Mientras tanto, estoy recibiendo, acondicioné el área del comedor, puse el comedor en la sala de mi casa, acondicioné el área del comedor para recibir a los clientes ahí. Ok. Pero, y con respecto al señor... el año pasado no la finalicé. Luego de que se cayó el techo del negocio, entonces el señor sí dio respuesta a la fiscalía y él confirmó que él solamente podía pagar 3,500 pesos mensuales de 750,000 pesos, donde yo tengo que darle la cara a 6 personas diferentes sobre esta cantidad de dinero. Yo se los comenté. Ellos, como vieron toda la situación de salud mía, incluso hubo uno que me dijo, me voy a sincerar contigo. Yo creía que lo de tu enfermedad era mentira. Yo fui a tu casa, investigué y todo, o sea, no entró, pero que fue e investigó y todo, y cuando él vio que era verdad, entonces yo dije, no le voy a cobrar este dinero a esa muchacha, vamos a esperar que se mejore, para entonces solucionar con el señor. Pero en la fiscalía en eso fue que se quedó. Yo lo que estoy haciendo es, cuando hacemos algún evento o algo, yo le abono algo a uno de ellos, porque no le puedo abonar a los 6. Sí.
Wow, y él nunca dijo qué hizo con ese dinero. No, que él lo gastó y nada. Entonces, como se hizo el acuerdo de pago, obviamente yo no estaba de acuerdo porque esa cantidad no me daba para repartir solo los 6, pero él dijo que no podía pagar más de ahí. Legalmente él llevó toda su documentación, que eso era lo único que él podía pagar, y a eso se quedó. No, cuando yo estaba en la casa de reposo mental por depresión clínica, a mí es extraño cómo una persona que no sabe manifestar los sentimientos puede caer en una depresión clínica, porque la gente piensa que la depresión es estar llorando tirado en una cama, y no es así. Yo vivía cantando, literalmente, era lo único que yo hacía los oficios y cantar, pero estaba en una depresión clínica. Y cuando me ingresaron, yo vi tantas historias que cuando nos llevaban, teníamos un grupo de apoyo donde cada quien contaba su historia porque estaba ahí, etcétera. Y había una persona que se le murieron 2 niños, hubo otra que el esposo la dejó, hubo otra, porque había una casa, la casa de las mujeres está parte de la de los hombres, porque obviamente la persona con los problemas mentales no se vaya a armar un desastre ahí. Y el neurólogo me dijo, pero esa persona que tienen tan chin problema, a ti te llevan para allá y que para darte terapia, tú tienes que darle terapia a ellos. Pero sí me sirvió mucho. Entonces, yo les recomiendo a todas esas personas que sienten que están pasando por un momento difícil, si ustedes tienen una persona de confianza, obviamente, estamos en un mundo lleno de maldad, de traición. Sí. Eso es normal y nosotros no vamos a terminar con eso hasta que el mundo se acabe. Pero si usted tiene una persona de confianza a quien usted le pueda decir por lo que está pasando, hágalo y no se quede con esa cosa por dentro, porque aparte de manifestarse en enfermedades físicas, eso puede hacer a uno cometer muchas estupideces. Hay personas que dicen, no, hubo una vez una noticia como que un hombre mató a otro hombre por un viento que se tiró. Hace muchos años, ya hace como 4 años. Y la gente ponía en los comentarios, ay, pero qué estupidez. Ese hombre no, pues ustedes no saben la carga que tenía ese hombre, que el vaso de él ya estaba lleno y eso fue lo que lo rebosó. Entonces, cada vez que estemos pasando por una situación difícil, o si usted ve a una persona que está pasando algo y usted tiene la oportunidad de ayudarlo, hágalo, porque usted no sabe con una palabra de aliento lo bien que esa persona se puede sentir, o a usted escuchar a esa persona el favor que usted le está haciendo. Porque también hay que ir a donde los psicólogos, pero la psicóloga mía cobra 2,000 pesos. Yo me pongo a hablar con las amigas mías y ellas no me cobran. Obviamente, por mis problemas psiquiátricos, no puedo dejar de ir donde la psicóloga ni donde el psiquiatra. Pero muchas veces uno no tiene el dinero. Te acabo de hablar que tengo muchísimas deudas, pero hay personas de mucho más bajos recursos que yo que no tienen ni siquiera el pasaje para ir a un hospital público, a donde una psicóloga. Y el problema de los hospitales públicos es que te ponen una psicóloga hoy y cuando tú vuelves a la otra cita, está otra. Por eso, preferiblemente, cuando son traumas grandes, deben de ser una psicóloga privada para que te dé continuidad. Y es muy, muy difícil ese tema de la medicina aquí en el país y juzgan mucho los temas mentales y psiquiátricos, porque muchas veces dicen que, vuelvo y repito, creo que lo he dicho como 7 veces, pero dicen que es por llamar la atención y no es así. Muchas personas simplemente están tirando un grito de auxilio y están pidiendo, por favor, ayúdenme, no puedo más con tal situación, aunque sea algo sencillo para ti, para esa persona puede ser algo muy grande. Y tú por el simple hecho de escucharlo, lo puedes ayudar. O sea, con respecto a eso que tú mencionas, inclusive sucede mucho de que todavía las personas piden ayuda, no se les da, y cuando pasa lo peor, entonces dicen, ay, pero ¿y por qué no pidió ayuda? Exactamente. Y la persona estaba gritando y lo único que estaba haciendo era juzgada. Y personas claramente dicen, un ejemplo, es normal, principalmente en las mujeres, por las hormonas, que uno a veces esté quillado, a veces esté alegre, etcétera. Sí. Pero hay personas que dicen, tengo una semana que no tengo deseo de hacer nada. Y viene otro y le dice, tú lo que estás de Haragán, párate de ahí. O eso no es nada. Yo tengo personas cercanas que han tenido simplemente la ruptura de su pareja, pero están sanos, sus hijos están sanos, nunca han tenido ni siquiera un aborto ni nada. Y se han visto sumergidos en una depresión simplemente porque esa persona se separó de ella o de él. Entonces, uno no sabe qué capacidad mental tiene esa otra persona. Y cuando esa persona entonces comete un intento de suicidio, porque gracias a Dios, aunque hay muchas personas que se suicidan, la mayoría solamente llegan a intentos de suicidio. Sí. Y las personas no llegan a quitarse la vida completamente. Pero cuando hacen eso, entonces ahí dicen, no, ay, pero tú tenías que hablar conmigo. O tú podías ir donde un terapeuta, pero usted sabía si esa persona tenía el dinero para ir donde un terapeuta. O cuando esa persona te dijo, yo quiero hablar contigo y tú le dijiste, no, yo estoy ocupado en otra cosa. Entonces esa persona llega un momento que no puede más con sus pensamientos y empieza a salir del control
de esa persona entonces comete lo que son los intentos de suicidio. Y también las agresiones hacia las otras personas. Algo que hay que, no, o sea, que yo veo que hay que normalizar demasiado es decirle o enseñarle a las personas desde que son niños, desde que tú te sientas mal, pide auxilio, porque el problema también está en que muchas veces las personas se reprimen y entonces sobrepiensan los problemas, sobrepiensan las situaciones y entonces ahí es donde explota. Por ejemplo, ahí está la noticia que salió en estos días acerca del niño con el teléfono. Sí. O sea, estamos hablando de que, ok, puede ser un caso aparte porque era un niño, pero ¿qué problema traía ese niño que se estaba encerrando en un teléfono? Y sin teléfono él sentía que no tenía vida. O que hubiese pedido ayuda. Exacto. Porque minimizamos los sentimientos de los niños. Y no es así, porque realmente lo que pasa en nuestra infancia, con eso es que crecemos, y depende de nuestra infancia cómo va a ser nuestra adultez. Y ojo, aquí no le estamos echando la culpa a los padres. No. Para que no me acaben en los comentarios. No le estamos echando la culpa a los padres. ¿Tú tienes algún otro consejo que quieras darle a las personas que están pasando por situaciones similares a la tuya? Personas que están atendiendo a personas con algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad que siente que se le sale de las manos. Yo siento que lo más difícil de una persona sobrellevar es tener un sentimiento hacia alguien y que ese alguien parta de este mundo. Entonces, lo que le puedo aconsejar es que mientras tú tengas a esa persona, porque para morirse solamente hay que estar vivo. No hay que estar enfermo, no hay que estar en cama, simplemente estar vivo y tenemos la oportunidad de partir en cualquier segundo. Si tú tienes una persona que tú la quieres, que le tienes algún agradecimiento, que tienes algún pique con esa persona, lo que sea que sientas hacia esa persona, díselo, exprésalo y no te quedes con esa cosa por dentro, porque cuando a esa persona le toque partir, lo estoy diciendo desde ese punto, porque cuando es uno que parta, los que quedan vivos son los que quedan con esos sentimientos. Entonces, el plan es, obviamente, nadie dice que se quiere morir, no. Literalmente, pero a todos nos ha pasado en algún momento de la vida si yo me muriera. Entonces, cuando tú te mueras, que todas esas personas sepan todo lo que tú sentiste por ellos. Y de igual manera, cuando a esa persona le toque partir de este mundo, que tú no te quedes con el pude haber hecho esto por esa persona, sino que lo hagas. Exacto. Y sobre todo que se cuiden, porque una cosa es tú, por ejemplo, tener múltiples enfermedades que tú no deseabas tenerlas, ni siquiera las causaste. Y otra totalmente diferente es cuando la persona es consciente de que puede llegar a ese punto y aún así se provocan las enfermedades. Sí, como la juca. Sí, tengo muchas personas, una en específica, pero muchas personas que paran con la juca de desayuno. Yo digo, si ellos se imaginaran el dolor, un dolor de parto no se compara con un dolor pulmonar. No. Si ellos se imaginaran lo que están a punto de pasar por estar con esa juca 24/7, la soltaran literalmente. Pero la misma Biblia dice, aconseja al sabio y será más sabio, pero aconseja al necio y te lo tomarás de enemigo. Entonces, hay personas en su sabiduría, somos grandes, somos adultos, aún los niños saben qué deben hacer y qué no, pero cuando uno cumple el rol de decírselo, ya uno se quita ese peso de encima. Si pasa algo, ya no es culpa de uno. Exacto. La última pregunta que tengo para ti sería, ¿qué significa de la depresión a la creación para ti? En los momentos más oscuros de la vida que uno tiene, es donde uno realmente se conoce. Hay una canción de Cani García que me gusta mucho, que dice, no puedo disfrutar de lo alto si nunca he estado en el fondo. Entonces, cuando uno está sumergido literalmente en la depresión, yo que soy mujer, pero he visto hombres sumergidos en la depresión que no saben qué hacer en las situaciones de su vida, pero en esos momentos de oscuridad es donde le ha surgido o se han enfocado, la terapia ocupacional ayuda bastante y ayuda a producir y a salir por lo que tú estabas depresivo. Entonces, cuando tú buscas esa salida y le pides esa ayuda a Dios y a tus seres cercanos, empiezas a crear cosas que tú, si hubieses estado bien, no la hubieses podido crear. Como en mi caso, yo creé el libro, sí, que ha servido de mucha ayuda, porque sí me han llegado varios testimonios, sí, de personas a las que han ayudado esas palabras. Entonces, si no me hubiesen pasado esas situaciones, yo no las hubiese escrito, y cuando viene a ver, esas personas hubiesen llegado a cometer el suicidio o algo parecido.
obviamente uno no quiere deprimirse, pero si llega ese momento a tu vida, simplemente empieza a pensar, ¿qué puedo crear yo de esto que me está pasando ahora? Para poder transformarlo en un testimonio para mi futuro. Exactamente. Y con respecto a lo de los testimonios, de todos los que te han llegado, ¿cuál de todos ellos es como el que más te ha tocado? Una muchacha que ella le diagnosticaron epilepsia, leyeron el libro y se dieron cuenta a través del libro que lo que ella tenía no era epilepsia. Porque ella, cuando la intentaban medicar, ella me escribe, yo hablo mucho, pero ella habla más que yo, ella sabe. Cuando le diagnosticaron, cuando la intentan ayudar durante las convulsiones, ella escucha, intenta responderle a la persona que le están ayudando, pero no puede, no lo controlan. Entonces, esas no son crisis neurológicas, esas son crisis psiquiátricas. Entonces, luego de ella leer el libro, en realidad su papá fue el primero que lo compró. Y se dio cuenta y dijo, pero ella siempre dice que la escuchamos. Si hubiese sido neurológica, pierde el conocimiento completo y no se da cuenta de nada de lo que está pasando. Entonces, empezaron a investigar. Él le pasó el libro a ella. Yo incluso la he visitado, nos hemos juntado varias veces. A la muchacha ya tiene como 21 años aproximadamente. Entonces, yo empecé a hablar con ella de cosas que ella hubiese vivido y ella tenía un trauma que no sabía que era un trauma. Ella pensaba que era normal porque sus padres se separaron desde que ella estaba adolescente y ella creció como con ese vacío de su mamá, pero ella creía que era normal porque se lo normalizaron. Entonces empezó, por decisión de ella misma, a ir a terapia y compañía, y hoy en día tiene, desde antes de que se cayera el techo del negocio, como dijo que no ha vuelto a convulsionar. Entonces lo de ella simplemente no era neurológico, era un trauma que el cuerpo estaba dándole una alerta, un llamado de atención para que se dé cuenta de que algo estaban dando mal. Wow. No, y lo que más me sorprende es que tú dices que tiene 21 años. Para que las personas tampoco se crean como que las enfermedades solamente llegan cuando ya tú pasas de los 50, de los 60 años. Hay enfermedades que te puede tocar hasta de menos de 20 años. No, yo misma digo, y ustedes se imaginan que yo llegué a 60, porque si antes de 30 yo he pasado todo esto, yo no aguanto toda esta vaina más de nuevo 30 años más. Bueno, Griselda, sé que te he hecho muchas preguntas. ¿Hay alguna que tú quieras hacerme a mí? No. Okay. Redes sociales en las cuales las personas te puedan seguir. Yo tengo el TikTok para mis cosas personales, porque hay personas realmente, por el WhatsApp, yo no le respondo a todos porque es que son muchos, pero yo cuando se juntan varias preguntas, yo hago un video y ahí ya le respondo a varios. Sí, entonces para el TikTok, @GrisLeinyAria. Ahí me pueden encontrar el TikTok. Y para el negocio, Oficial Mundo Gris en Instagram. Ahí para todo lo que tenga que ver con sus eventos, me pueden encontrar como Oficial Mundo Gris, eventos en Instagram. Y sobre todo, pues la venta de tu libro. Claro. Tú la tienes disponible, todo el que lo quiera que sí, en todas las redes sociales solamente puede escribir y ahí hacemos envío en todo el territorio nacional. También me gustaría saber de qué forma te podríamos ayudar. Las personas que me han hecho la ayuda me la hacen en la cuenta de banco directamente. Perfecto. Pues tú me pasas el número y aquí en la pantallita pues aparece nítido. Pero nada, fue un placer para mí tenerte aquí. Igualmente.